Estimadísimos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este humilde canal. Les doy la bienvenida a todos. Nos toca hoy escatología. Espero que estén bien, animados. Estamos en un 10% del total del libro. Estaba mirando recién el archivo de PDF, estamos en la página 40 de un libro que consta de 400 páginas, así que estamos ya en un 10%, hemos cubierto la lectura de este libro increíble y entramos hoy en el capítulo 5 y ya entramos a tallar un poquito más el terreno de las profecías, propiamente dicho. Espero que estén animados. Hay partes del libro en las que realmente es un poco denso. Hay partes, y todavía falta mucho, hay partes en las que es fácil, es llevadero. Parece que hay partes del libro en las que parece ser un terreno elevado en donde el autor nos lleva y nos hace ver desde esas perspectivas en las que quedamos sorprendidos. Yo he perdido un poco ese asombro por estar constantemente metido en las páginas de ese libro, pero todavía me sigue asombrando, y seguramente cuando ustedes lleguen a esas partes del libro, que en el recorrido de la lectura que vamos a hacer muchas veces llegamos a un recodo en el cual decís, chao, esto sí que es interesante, verlo desde este punto de vista, ver esto, este análisis. Cosas más que nada que nos permiten ver con claridad, vislumbrar el futuro, ¿no? Yo sé que le estoy dando mucho crédito al autor y al libro porque yo ya lo he asimilado a esto, y aquellos que todavía no han entrado, que no han pasado por las páginas y las ideas y la estructura y el bosquejo que nos va desenmarañando el Dr. Pentecost, no tienen ese impacto, no tienen ni siquiera esa presunción de que el libro vaya a dar tanto de sí. Pero bueno, ténganle paciencia. Es un libro que te lleva lentamente para que la asimilación de los conceptos sea accesible. Entonces, bueno, hoy entramos ya en una materia más cercana a lo que es la profecía. Básicamente lo que hemos estado haciendo es hermenéutica, es exégesis y hermenéutica, cómo se entiende y cómo se interpreta para llevar a la práctica un pasaje. Ahora ya estamos un poquito en mejores condiciones de entrar en el terreno de la profecía. Voy a pasar al archivo de PDF para que ustedes puedan ver ahí que estamos en el capítulo 4. Yo que dije capítulo 5, dije no es el capítulo 5, es el capítulo 4. Pero como pueden ver acá en un costadito, estamos en la página 44 y allí debajo está el total de páginas del libro, que es 406. Seguramente estoy yo encima en la imagen, no lo van a poder ver, pero es así efectivamente. Entonces, vamos a dar lectura hoy. Prepárense porque esto va a ser alucinante, esto es súper interesante. Vamos a empezar a ver cosas que tal vez nunca escuchaste con respecto a las profecías, cómo es la interpretación de la profecía. Vamos a meternos. Tenemos un trecho lindo, no es mucho, me parece que el video de hoy va a ser más corto. De todas formas, ustedes saben que yo estoy hasta 60 minutos, es la idea, pero el texto de hoy es de una lectura bastante fácil, así que vamos a arrancar. Capítulo 4, interpretación de la profecía.
observaciones. Número 1, observaciones generales concernientes a la profecía. Dice el doctor Pentecost, el problema que es de particular interés para el estudiante de escatología son los eventos futuros, las profecías sin cumplir, eso es la escatología. Es el de interpretar las porciones proféticas de la Escritura. Antes de considerar las reglas específicas que rigen la interpretación de la profecía, sería bueno hacer ciertas observaciones generales concernientes a la naturaleza del lenguaje profético. Letra A. Características de la profecía. Algunas de las características generales que son rasgos notables de las escrituras proféticas nos las da Oehler, quien resume las características de las profecías del Antiguo Testamento son, número 1, la importancia de la revelación dada al profeta en forma de intuición le hace ver el futuro como, escuchen esto, inmediatamente presente, completo, o todos los eventos en progreso. Hay una crítica que se le hace generalmente a las profecías desde el mundo y desde el mundo cristiano, que es esa crítica basada en la siguiente premisa. Sí, la Biblia dice hace 2000 años que está escrito acá en la Biblia que Jesucristo va a venir pronto, pero cuando los profetas hablan y dicen las cosas como si ya fuera a ocurrir. Y nosotros hace 2000 años que estamos esperando. ¿Dónde está la promesa de su venida? Esto no solamente a veces lo dicen los incrédulos, también lo dicen los creyentes. ¿Dónde está si ahí lo dice como si fuera a pasar enseguida? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Bueno, hay que entender, hay que estudiar, hay que profundizar. No hay que ser cabeza de tacho, hay que tratar, todos somos cabeza de tacho, pero hay que tratar de ese tacho que tenemos por cabeza, ir llenándolo de buenas ideas, de conocimientos, para que ese tacho no resuene hueco arriba de nuestros hombros, sino que se vaya llenando y sirva para algo. Después de todo, el propósito por el cual nos fue dado esta parte, ¿no? Entonces, es tan frecuente escuchar esta crítica de parte de la gente, de que no, dice eso, pero decían que iba a pasar enseguida la venida de Cristo y el fin, y al final, hace 2000 años. Bueno. La revelación dada del profeta, a ver si entendemos esto de una vez, especialmente los creyentes. La revelación dada a los profetas en forma de intuición, el profeta intuye, cuando le es dada la revelación de parte de Dios, intuye que esto va a pasar pronto. Está en medio de una visión, de un éxtasis, de una revelación que no fue dada. Y él en su mente, en esa visión, intuye, le hace ver la revelación, el futuro como inmediatamente presente o algo muy cercano, como algo completo. O el profeta, cuando ve la revelación, ve todos los eventos en progreso. Si ustedes prestan atención cuando leen Apocalipsis o los profetas mayores, en esas grandes extensiones de profecías en las cuales se dice qué es lo que va a pasar, se ve esto. Entran en la visión los profetas y te narran las cosas como
si éstas estuvieran pasando o estuvieran en progreso. Pero esto es lo que discurre en la mente, en la psique, en el alma incluso, del profeta que está recibiendo en ese momento la visión, y él lo ve así. Lo ve en esa bruma en la cual Dios lo introduce y le hace ver lo que va a pasar. Nunca vemos a Dios decirle, bueno, escúchame, no te entusiasmes, porque lo que te voy a mostrar va a pasar dentro de unos siglos. Pero vos no te entusiasmes, vos lo que yo te muestro, tenés que saber que, ¿entendés? No, Dios no anda con esas cuestiones. Dios muestra lo que muestra, en la forma en que lo muestra, de forma vívida, en progreso, de forma completa, e incluso el profeta que ve la visión la ve en tiempo presente, porque claro, es trasladado el profeta a ver las cosas que en su momento cronológico van a ocurrir. Dios no le va a sacar esa sustancia tan potente que tiene el elemento profético, porque para eso leete el diario, leete La Capital o leete Así habló Zaratustra, que es como chupar un clavo, ¿me entendés? No tiene, claro, no tiene pasión, no hay emoción en lo que narran los otros profetas, los futurólogos. Acá cuando el profeta entra en la visión, ve las cosas discurrir como si estuvieran pasando en progreso, como si estuvieran completas, porque Dios lo lleva en espíritu a ver y a vivir lo que va a pasar. Y Dios no puede sustraerle esos sentimientos al profeta, porque el profeta está ahí viendo que esas cosas pasan. Por más que él sea abducido de alguna manera en ese momento de la realidad en la cual está con los pies sobre la tierra y se ha llevado a ver algo, no por eso va a cambiar el profeta la semántica y va a decir, ¿saben qué? Vi una cosa que me mostró Dios y mientras que yo estaba ahí veía como que esto y el otro. Ahora, no sé, cuando... La narrativa de la profecía hay que aceptarla como se da. Y uno no puede ser tan obtuso para decir, no, pero esto hablaron, pero andá a saber. Hay que entender el lenguaje de la profecía. Yo cuando escucho ciertas cosas, no me preocupa tanto de parte de la gente que no cree. Me preocupa de parte de la gente que cree, que cuestiona esas cosas. Digo, Dios mío, ¿por qué tenemos que renegar de esta manera con gente que no quiere estudiar, no quiere aprender, no abre su mente, no abre su cabeza? Yo a veces prefiero estar muerto, preferiría estar muerto, realmente se lo digo. Preferiría la muerte. A veces me viene a la mente Jeremías, ¿no? Ese profeta que lloraba todo el tiempo, que se quejaba. Yo no voy a decir que lo entiendo a Jeremías, pero creo que Jeremías a mí sí me entendería, digamos, ¿no? Porque claro, vos escuchás esas cosas y te querés matar. Tenemos acá el libro más prodigioso de la eternidad y algunos creyentes dicen, sí, pero no sé si viene, si no viene, bueno. ¿Qué querés que te diga? Dedicate a otra cosa. Qué sé yo, las redes sociales, abrite Instagram y sea algo de tu vida, qué sé yo, no sé. Bueno, los que quieran seguirme, los que estén más o menos despiertos en lo que quiero decir, los que le den credibilidad a Dios en su palabra y que Dios es un Dios serio, abran el oído. Ya me calenté demasiado temprano en el video, ¿Cuánto vamos? 15 minutos y ya estoy hecho una llama que me voy a consumir. No, así no, Bueno, vamos de nuevo. La importancia de la revelación dada al profeta en forma de intuición le hace ver el futuro como inmediatamente presente, completo o todos los eventos en progreso. Esto es normal.
y es la condición de la profecía dada a los profetas. Así lo expresan y así tenemos que entenderlo, aunque en el momento en el que vivimos no se esté cumpliendo como quisiéramos. El hecho de que el asunto de la profecía es dado en forma de intuición también nos suministra la razón por la cual el profeta siempre ve la realización de ese asunto en eventos particulares que no son completos en sí mismos. Por ejemplo, una profecía puede aparecer como un solo evento, pero en realidad puede haber un cumplimiento doble, triple o cuádruple de algo que Dios le está diciendo a un profeta. A lo largo del tiempo, esa profecía que le está haciendo dar al profeta puede tener mínimamente un doble cumplimiento. Por ejemplo, Dios le dice en algún punto, por medio de un profeta a Israel, que sus enemigos van a ser expulsados, pero dentro de la sustancia de esa profecía hay una visión profunda en la cual se apunta a que en la historia finalmente los enemigos de Dios serán erradicados. Esto es a largo plazo. Sin embargo, también la profecía está previendo un cumplimiento a corto plazo en el que un problema puntual en el tiempo del profeta va a ser solucionado, aunque esa profecía también generalmente apunta al proceso final en el cual los enemigos del pueblo de Dios van a ser erradicados. Esto pasa. Hay muchos ejemplos. Todavía no se está entrando en los ejemplos acá con versículo, pero es una introducción a la interpretación de la profecía. Pero vamos a leer decenas y decenas de versículos más adelante cuando están los ejemplos. Número 3. Ya que el asunto de la profecía se presenta a la vista como una multitud de hechos individuales, a veces puede parecer como si algunas predicciones particulares se contradijesen entre sí, cuando en realidad son solo partes en las cuales las ideas reveladas están separadas, las cuales se complementan mutuamente unas con otras. Por ejemplo, los cuadros de contraste del Mesías en estados de sufrimiento y en estados de gloria. Hay pasajes en los cuales se nota, es verdad esto, hay partes en las cuales hay ideas separadas que a veces parecen contradictorias, pero todas estas ideas aisladas forman un todo. En el estudio escatológico es trabajo del estudio de la escatología dar coherencia a todas esas profecías narradas a lo largo de toda la escritura. Entonces, aunque tal vez parece haber contradicción en algunas cuestiones, son fotogramas, pantallazos de un todo, de una profecía muy complejo, en el cual, por ejemplo, Isaías 53 nos muestra escenas de sufrimiento del Mesías, pero también escenas de gloria. Y uno dice, pero ¿y cómo puede ser? Bueno, puede ser porque está condensado allí, pero cuando uno las analiza cronológicamente, ve que está el tiempo de los sufrimientos del Mesías y el tiempo de la gloria del Mesías. Aunque cuando uno hace foco en una profecía, le puede parecer un poco extraño. Bueno, esto es normal, por el asunto de la condensación de tanta información en pequeños pasajes. Pequeños pasajes como Isaías 53, bueno, pequeño entre comillas, ¿no? Número 4. El asunto de que la profecía fue dada en forma de intuición significa además que lo relativo a la forma
está en plano del vidente mismo. Es decir, el profeta, aquel que recibió esa profecía, habló de la gloria futura en términos de su propia sociedad y experiencia. Es muy interesante esto. Siempre hay que recordar estas leyes de la exégesis y de la hermenéutica, que hemos estado hablando en los últimos 8 videos. El contexto. Cada uno de los profetas, siendo tantos, la lista de los profetas que van profetizando y que van de alguna manera colaborando para darnos el corpus, el cuerpo de materia profética, cada uno habló en su tiempo, en su día, rodeado de sus circunstancias, pero esas partículas de profecía, podríamos decir, son, ahora sí, unidas en este estudio y se ve la coherencia. Entonces, no tenemos que limitarnos a ver el momento en el cual está hablando el profeta de forma, lo repito, de forma limitada, porque cada profeta fue limitado en su tiempo de acuerdo con su sociedad y su experiencia. No obstante, a ver, la Biblia tiene más de 40 escritores. La Biblia tiene más de 40 escritores sagrados. Se dice que tiene un solo autor, que es Dios. Pero cada uno de ellos han colaborado. Y así como los tantos escritores a lo largo de 1500 años escribieron los 66 libros que componen la Biblia, es lógico que este principio rija también en el terreno de la profecía. Von Orelli agrega lo siguiente a estas observaciones básicas. 1. La profecía puede cumplirse inmediatamente después de haber sido dada o mucho más tarde. Esto es algo que vemos estudiando las profecías. 2. La profecía está éticamente condicionada. Esto es, parte de ella está condicionada en cuanto a su cumplimiento, al comportamiento de los que la reciben. Puede aún ser revocada. Ahora vamos a entrar en esta materia, las profecías, digamos, condicionales y las incondicionales. Cuando dice Dios, yo voy a hacer esto, lo voy a hacer de todas formas. Es una profecía y un pacto incondicional. Es algo que yo me propongo hacer más allá de cualquier cosa. Hay profecías, no obstante, que son condicionales. Si ustedes hacen esto, yo voy a hacer lo otro. Si ustedes no lo hacen, yo voy a hacer otra cosa. O lo que les prometo hacer de bien, si no hacen su parte, no lo voy a hacer. Esto se ve mucho en la ley, ¿no? La profecía, número 3, puede cumplirse sucesivamente. También se ven partes de la escritura en la que se ve esto. Número 4, no debemos demandar de una manera pedante que la profecía sea cumplida exactamente como fue dada. Orelli quiere decir con esto que debemos separar el meollo de la predicción de la cáscara del garbo contemporáneo. Es un trabajo de interpretación el que hay que hacer. Lo dejo ahí. Número 5. Muchas profecías, especialmente aquellas que tratan acerca de Cristo, se cumplen literalmente. Número 6. La forma y el carácter de la profecía están condicionadas a la época y al lugar del escritor. Nótese lo que dijo, la forma y el carácter. Esto podría ser una referencia al lenguaje, al vocabulario, a las expresiones poéticas de un determinado contexto histórico. La sustancia de la profecía es otra cosa.
es que la sustancia contiene, en esencia, el plan de Dios que sí o sí se va a cumplir. Pero la forma y el carácter de la profecía suelen estar condicionadas a la época y al lugar del escritor. Pero a ver, esto es una verdad básica. 7. Las profecías frecuentemente forman parte de un todo y por lo tanto deben compararse unas con otras. Número 8. El profeta ve juntas las cosas que están considerablemente separadas en su cumplimiento. Podríamos tomar tiempo ahora y tener lecturas de cómo los profetas narran en la visión profética cosas que están concatenadas y sin embargo en el largo del tiempo nosotros vemos que cronológicamente tales narrativas que tienen mucha cohesión, que están muy pegadas dentro de una profecía, cronológicamente llevan o llevaron más tiempo el cumplimiento, ¿no? Aunque el profeta cuando las ve en la visión, las ve unidas, las ve pegadas, ve una consecución de eventos. Por ejemplo, me viene a la mente la profecía de Daniel concerniente a la sucesión de los reinos predichos. El imperio babilonio, el imperio medo-persa continuado, ¿no? El imperio de Alejandro Magno y el imperio romano. El imperio romano que llega hasta el fin de los tiempos y de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de miles de años y sin embargo miles de años que abarca la historia de la humanidad desde el imperio neobabilónico hasta el futuro que venga Jesucristo, donde se dice en la escatología, yo interpreto que va a haber un resurgimiento del imperio romano. Ya vamos a entrar en el tema del imperio romano, pero esto, en la visión de Daniel, el profeta ve juntas las cosas que en la práctica están considerablemente separadas en su cumplimiento. Claro, Dios no puede decirle a Daniel, escúchame Daniel, a ver, aclarale a la gente que lo que vos das en una serie de 8 o 10 versículos van a pasar unos miles de años. Dios no se toma ese trabajo. Dios está conforme con su revelación, la da por medio de su espíritu y punto. El trabajo de interpretarlo, a ver amigos, amigas, el trabajo de hermenéutica y de exégesis es nuestro. No podemos pretender de que habiendo dado Dios al hombre sus capacidades intelectuales, nosotros omitamos como burros todo el proceso de exégesis y de hermenéutica que tiene que haber de nuestra parte. Si no, ¿qué gracia tiene esto? No tiene ninguna gracia. Nosotros tenemos que discernir. La escritura nos dice en Hebreos, el desconocido escritor de Hebreos nos dice que los profetas que profetizaron de esta salvación que se da en este tiempo de la iglesia, indagaron profundamente, apasionadamente, el tiempo que señalaban los padecimientos de Cristo. Hubo gente que nos antecede que se tomó las cosas muy en serio. Daniel, el profeta Daniel, estudió, mientras que era primer ministro de un par de imperios, los babilonios y los medo-persas, primer ministro fue, de esos dos imperios, Daniel estudiaba la profecía de Jeremías, entendiendo de que se habían predicho 70 años en el exilio de Israel.
En el año 70, cuando se había cumplido el año 70, Daniel estaba sentado en el escritorio con el rollo de Jeremías diciendo, a ver, amigo, hoy se está cumpliendo esto, según mis cálculos. Esto es el espíritu que exige Dios a los creyentes, que estén pendientes de la escritura, con la escritura ahí, haciendo un trabajo de discernimiento. No quiero decir con esto que haya que poner fecha, porque ya la última fecha, ¿cuándo fue? No me acuerdo, hace un par de semanas. El que había predicho el arrebatamiento hace un par de semanas atrás, fracasó por enésima vez. No estoy hablando de eso. No hay tiempo. En este canal nunca vamos a poner una fecha del arrebatamiento de la iglesia. Olvídate. Nada, si acá no queremos cachivache. Acá cachivache, nada. Ya para cachivache estamos rodeados. Así que no. Pero sí hay que hacer un trabajo de discernimiento. Algunos se dan el lujo de criticar a las profecías sin estudiar nada. Eso no es serio. Eso no es serio. Eso no es serio. Si van a hablar y van a criticar, sean serios. Si no, cierren el pico. Y claro, porque si no... Muy bien, letra B. Esto sí que se pone interesante. El elemento tiempo en la profecía. Esto es... Y eso que acá no vamos a tocar nada casi, pero escuchen. Debe observarse que el elemento tiempo tiene un lugar relativamente pequeño en la profecía. Fíjense. Angus y Green resumen las relaciones entre el tiempo y la profecía así. En relación con el lenguaje de la profecía, especialmente en su determinación del futuro, deben tomarse en cuenta los siguientes puntos. Número 1. Los profetas frecuentemente hablaron de cosas pertenecientes al futuro como si estuviesen presentes a su vista. Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Primera parte, ¿no? Los profetas frecuentemente hablaron de cosas pertenecientes al futuro como si estuviesen presentes a su vista. Esta cuestión semántica de la profecía hay que entenderla. El lenguaje figurado en la profecía es frecuente, y es importante reconocerlo. Ahí Isaías está hablando de algo que ya prácticamente estaba pasando, ¿no? En su día, 7 siglos antes de Cristo. Esto pasó cuando nació Cristo, 7 siglos después. Sin embargo, el tiempo verbal que se escribe en esta profecía, Isaías lo ve como si estuviera pasando en su día. Entonces, esto apunta al elemento tiempo en la profecía. Es relativo, hay que saber interpretar. Número 2. Hablaron de cosas futuras como si hubieran pasado. A ver, Isaías 53. Dice Isaías 53, les leo algunos versículos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Fíjense el tiempo verbal que emplea acá. No hay parecer en él ni hermosura. Hemos de verlo más inatractivo para que le deseemos. Fíjense ahora, despreciado y desechado. Faltan 7 siglos para que pase esto. Que Cristo sea desechado por Israel. Porque Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. No se pierdan ese detalle, No está hablando de nosotros la iglesia. Jesús vino a los suyos, a Israel,
porque tenía cosas pendientes prometidas a Israel. Israel es una cosa, pero la iglesia es otra. Cuidado. Despreciado, bueno, ciertamente, dice el versículo 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Está hablando en pasado, pero es pura semántica. Esto es de cumplimiento futuro. Esto hace ver la importancia de ver el elemento tiempo en la narrativa profética. Están los ejemplos. Ahora, si viene alguien y me dice, no, eso no, ¿cómo vas a entender de que esa es una profecía mesiánica si el profeta está hablando en pasado? Bueno, pedazo de cachivache, estudia un poquito y no vayas con ese argumento, porque con ese argumento no sos un crítico serio. Es el lenguaje profético. No puedes descartar esto así tan fácilmente. Bueno, número 3. Cuando el tiempo preciso de los eventos individuales no era revelado, los profetas lo describieron como continuos. Vieron el futuro más en el espacio, vieron el futuro más en el espacio que en el tiempo. El tiempo total, por lo tanto, parece acortado y se toma en cuenta la perspectiva en vez de la distancia real. ¿Se dan cuenta cómo el profeta en la visión toma una perspectiva del cumplimiento de las profecías en el cual se ausenta del tiempo presente, del tiempo histórico en el cual está haciendo esa declaración o viendo esa visión o narrando? Ven el futuro más en el espacio que en el tiempo. El tiempo total, por lo tanto, parece acortado y se toma en cuenta la perspectiva en vez de la distancia real. La distancia real con respecto al cumplimiento de esa profecía. Parece que hablaron con frecuencia de las cosas futuras en la misma forma como un observador común describiría las estrellas, agrupándolas como van apareciendo y no de acuerdo con sus verdaderas posiciones. Excelente ilustración. ¿Quién es este capo? Angus y Green. Ya nos sentaremos a charlar con ellos en la gloria. Sí, por favor. Resérvenme un turno que quiero hablar con esta gente. Por favor. Bueno, vamos por la letra C. Muy importante la letra C, muy importante. Quiero ver cuánto tiempo llevamos, 38 minutos. Vamos a tener que cortar antes de lo previsto hoy, si no se nos va a hacer muy largo esto. Vamos a la letra C. La ley del doble cumplimiento. Qué interesante. Pocas leyes, esto lo dice Pentecost, no es poca cosa, Pocas leyes son más importantes en la interpretación de las escrituras proféticas que la ley del doble cumplimiento. Esto hace poco un amigo me señalaba una incoherencia desde su punto de vista en cuanto a una profecía y parece ser que se había olvidado de la ley del doble cumplimiento. Cuando yo le recordé amablemente la ley del doble cumplimiento, abrió los ojos grandes y dijo, cierto. Y ahí se le amaneció cuando recordó la ley del doble cumplimiento. Dos eventos considerablemente separados en cuanto al tiempo del cumplimiento pueden juntarse en la esfera de una profecía. Esto se hizo por cuanto el profeta tenía un mensaje para su propio día y también para algún tiempo futuro.
al introducir dos eventos considerablemente separados en la esfera de una profecía, ambos propósitos podían cumplirse. Horn dice: las profecías tienen frecuentemente un significado doble y se refieren a eventos diferentes, uno cercano y otro remoto, uno temporal y el otro espiritual o quizá eterno. Teniendo de esa manera los profetas varios eventos en perspectiva, sus expresiones pueden ser aplicables parcialmente a uno y parcialmente a otro evento. Y no es siempre fácil hacer las transiciones. Lo que no se ha cumplido en el primero, debemos aplicarlo al segundo. Y lo que ya se ha cumplido en el primero, frecuentemente puede considerarse como típico de lo que falta por cumplirse. La ley del doble cumplimiento. Lo he mencionado brevemente al principio, cuando frecuentemente en la Escritura hace referencia a que Dios promete a Israel en algún punto terminar con, por ejemplo, voy a otro ejemplo, terminar con la rebelión de Israel. Vamos a cambiar de foco, en vez de enfocar los enemigos de Israel, vamos a enfocar la rebelión, el pecado de Israel. Frecuentemente se ve esto cuando se hace referencia a que por medio de diferentes profetas Dios le dice a Israel que va a terminar con su pecado, pero vemos que hay un plan a corto plazo, como pasó en tiempos de Jeremías, y hay otra perspectiva diferente a largo plazo, cuando Dios va a purificar a Israel en la gran tribulación. La ley del doble cumplimiento. Pocas leyes son más importantes en la interpretación de las escrituras proféticas. Fue propósito de Dios dar una vislumbre de lo cercano y de lo lejano, para que el cumplimiento de lo uno fuese la certeza del cumplimiento de lo otro. Lógica pura, ¿no? Hilberstone hace énfasis sobre esto cuando dice: sin embargo, otra provisión fue hecha para confirmar la fe de los hombres en las declaraciones que tenían relación con el futuro lejano. Frecuentemente sucedía que los profetas que tenían que hablar de tales cosas eran también comisionados para predecir otras cosas que en breve llegarían a cumplirse. Caso de Jeremías. Y la verificación de estas últimas predicciones en su propio día y en su propia generación justificaba la fe de los hombres en las otras declaraciones que señalaban eventos para un tiempo más distante. Profecías de doble cumplimiento. La una era prácticamente una señal de la otra. Y si una demostraba ser verdadera, se podía confiar en la otra, ¿no? Si lo que el profeta está diciendo con respecto a Israel, de su pecado, tiene cumplimiento a corto plazo, y a su vez el profeta nos vislumbra el día en el cual el pueblo de Dios será librado del pecado para el futuro, podemos confiar que si una se cumple de parte de Dios, la otra se va a cumplir. Así, por ejemplo, el nacimiento de Isaac, bajo las más raras circunstancias, ayudaría a Abraham a creer que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Claro, pongámonos un minuto en los zapatos de Abraham, a quien se le dijo: por tu descendencia van a ser benditas toda la familia de la tierra.
¿Cómo podía Abraham creer eso? Bueno, cuando ve las circunstancias raras por medio de las cuales, imposibles, por medio de las cuales llega a tener un hijo. Si Dios es capaz de dar cumplimiento a algo concreto, a una promesa del tiempo presente, podía decir Abraham, si Dios me da un hijo, claro, esto tiene base para que el cumplimiento a gran escala de que todas las naciones de la tierra sean benditas pueda pasar. Tiene mucho sentido la profecía del doble cumplimiento. Esta perspectiva, el que estudia la escatología tiene que tener esta perspectiva porque está en la escritura. D. Profecías condicionales. A ver. Porque acá ya entramos en otro tema. No. Nos quedamos ahí porque llegan las profecías condicionales y a mí me parece que ya está bien. Aunque en el fondo está mal, pero está bien. Lo dejamos ahí. Claro, tenía todos los libros abiertos acá. Miren, tengo el libro de teología sistemática. Miren, qué maravilla. Lewis Sperry Chafer, director del Seminario Teológico de Dallas, ya está con el maestro. Ya. Donde todos quisiéramos estar. Donde Pablo dijo, es muchísimo mejor partir y estar con Cristo. Es muchísimo mejor, dijo. Pero bueno, habrá que aguantar. Amigos, nos estamos viendo la próxima. Les mando un abrazo.